Buenas noches con todos. Les agradezco la presencia esta noche aquí. Bueno, a raíz del indulto, este tema que tanto nos preocupa, se han producido una serie de reacciones de diverso calibre, de diversos sectores, y que ciertamente nos toca a cada uno de manera distinta, ¿no es verdad? Muchos sienten una legítima indignación ante un hecho que sienten que violenta un proceso judicial impecable. Muchos otros lo han utilizado políticamente, hasta casi se podría decir manoseado. Y nos queda una serie de preguntas, ¿no? ¿Estamos ahora más divididos, menos reconciliados? ¿Estamos mejor parados para encontrar viabilidad a nuestra situación, a la política? Una palabra sobre la crispación. Hemos dado el título a esta conferencia, Pensar en los tiempos de la crispación. Y creo que merece la pena una pequeña reflexión sobre esto, ¿no? No voy a entrar en detalles sobre la cantidad de ejemplos de crispación que hemos visto en el último año y medio en la vida política, pero quisiera señalar cómo esta crispación sobrepasa lo estrictamente político y nos ataca desde todos los lugares. Prácticamente todos los actores de la sociedad están embebidos en esta crispación. Hace 2 días en internet un joven amenaza con violar a una chica con nombre y apellido. El dueño de un chifa es casi linchado por una falsa denuncia de preparar su comida con carne de perro. La DIRCOTE con el Ministerio Público, considerando las tablas de Sarwa como apología al terrorismo. Todas son situaciones que muestran cómo el panorama está enardecido y la sociedad entera está impregnada de furor. El psicoanálisis es una disciplina fundamentalmente de la escucha y del diálogo, pero también lo suyo es la memoria y el recuento de lo pasado, de los hechos que han sucedido en el pasado. Y fundamentalmente es una disciplina que pretende, que impulsa, que estimula el pensar, el elaborar y el procesar los hechos vividos. En ese sentido, la Sociedad Peruana de Psicoanálisis considera que puede aportar con un alguito a esta situación de crispación que vivimos, brindando un espacio como este para compartir con otras personas reflexiones y dialogar con ellos. Por eso hemos invitado a destacadísimas personalidades con diferentes puntos de vista para provocar este diálogo que espero que se desarrolle en el más total respeto a las diferencias y a las ideas ajenas. Vamos a conversar con Sonia Goldenberg, periodista y documentalista. Sonia. No sé qué pensaría doctor Freud sobre el malestar en la cultura peruana, pero creo que si en algo podemos coincidir es que todos estamos un poco perplejos y nadie sabe lo que va a pasar. Partimos de ahí. El huracán de Odebrecht ha causado estragos en toda América Latina, pero es en el Perú donde está teniendo mayores repercusiones y tiene al país sumergido en un Game of Thrones Inca Style, donde no sabemos qué pasará, pero sabemos que viene una próxima temporada próximamente. ¿Qué pasa ahora que se ha partido el fujimorismo? ¿Cuándo cae PPK? ¿Qué dirá la Corte? ¿Y qué dirá Barata, el testigo de oro, de cuya palabra depende el futuro del Perú? Esto nos lleva a preguntarnos en qué medida es gobernable un país cuyo futuro, las llaves de la política del Perú, ha dicho nuestro presidente, depende de la palabra de un mafioso brasileño.
¿Vamos a celebrar el bicentenario con todos los presidentes presos o ya no? ¿Resistirán la democracia y nuestras débiles instituciones? ¿Cómo podemos construir cuando mientras las empresas constructoras están siendo procesadas? Porque ahora caemos en cuenta que han funcionado desde siempre como un cartel. ¿Y cómo reformar la política, que todos sabemos que es algo imprescindible para poder salir de este embrollo, cuando precisamente quienes tienen la potestad y la responsabilidad de hacerlo no tienen el menor interés en hacerlo? ¿Cómo podemos pensar ahora en el bien común cuando los principales líderes del país están pensando en cómo salvar el pescuezo? Es un panorama bastante incierto, pero ahí yo creo que hay algo que es rescatable y que es nuevo. Y es el sistema judicial, que pese a sus miles de defectos, que sin duda no estaba preparado para enfrentar un escándalo de corrupción como este, por primera vez en el país no está siendo ya controlado por ningún partido político. Y está, pese a sus defectos y a su lentitud, está dando muestras de independencia y está enfrentando a tirios y troyanos como no hemos visto nunca antes en el Perú. Y eso es algo que creo que vale la pena rescatar porque es algo nuevo y no tampoco es algo que ocurre en muchos de los países de nuestra región. Y creo que ahora con la mayor debilidad en el fujimorismo y después del indulto y con un gobierno de pronóstico reservado. ¿No se escucha? No se escucha, te cambio. Pero yo creo que el tema de la independencia del Poder Judicial es algo nuevo y además ahora yo creo que no va a poder ser controlado porque con el fujimorismo partido después del indulto y con un APRA muy reducido y con un gobierno que puede caer en cualquier momento, va a ser aún más difícil. Y yo creo que eso también tiene que ver, hay algo positivo también que ha pasado con el periodismo, que tampoco, pero sí, esto también es algo nuevo y estoy segura que Fernando coincidirá conmigo, es que ahora hay, tanto en diarios como El Comercio, La República, los programas políticos en los canales de televisión, si bien no digamos, no es un periodismo fuerte como el de Brasil y otros países, sí hay por primera vez un esfuerzo y un interés por investigar y por hacer un esfuerzo de objetividad, que eso es algo que tampoco hemos visto antes en el Perú, y eso también tiene que ver con los jueces que están haciendo su carrera y tienen mucha presión de la población para poder hacer su trabajo. Y bueno, eso claro, ese es algo para mí positivo, muy positivo, pero que sí contribuye a exacerbar los ánimos en el ambiente político. Pero a la larga es muy positivo para el Perú. Y claro, sin duda el ambiente se va a seguir calentando ahora cuando hable el Testigo de Oro, que ya se han allanado varios de los obstáculos, siguen apareciendo otros, pero eventualmente lo más probable es que hable Barata, no sabemos qué dirá, cuánto dirá. ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿No se escuchan? Sí, no sé qué fue. Pero así como en el Perú siempre estamos descubriendo nuevos sitios arqueológicos bajo la tierra, bajo la alfombra encontraremos muchas revelaciones que todavía no tenemos idea
que serán, pero van a venir. Y bueno, otra cosa que quería resaltar es que tampoco es que somos las pobres víctimas de Odebrecht, porque como no podemos echarle la culpa de todo a Odebrecht y a los corruptores de Brasil, porque que solo le han dado escala y dimensión a un sistema que ya estaba bien aceitado y funcionando bien, como lo han demostrado el cartel de constructores, ¿sí? Mira un minutito. O los malditos del Swiss Hotel. No podemos olvidar que somos el país que ha preservado para la posteridad todo un legado fílmico de los usos y abusos del poder, la corrupción y las transacciones oscuras que ocurren a puerta cerrada. Creo que ahora nos hemos vuelto más bíblicos porque hemos pasado de la revelación del video a la revelación por la palabra. Y yo pienso realmente que lo único que puede salvar al Perú, ahora enfrentando los embates del huracán Odebrecht y todas las revelaciones que nos esperan, es la defensa del imperio de la ley y fortalecer las instituciones. Y el indulto, sobre todo por la forma como se hizo y en el momento en que se dio, además de polarizar al país, contribuye a debilitar el imperio de la ley, precisamente cuando estamos atravesando un escándalo tan gigante de corrupción. Ahora, la pregunta es ahora cómo vamos a poder construir los cimientos de una democracia tan frágil como la nuestra. Hemos sido testigos de su fragilidad en este año nuevo, cuando estamos en plena tempestad. ¿Y cómo vamos a transformar la política, o por lo menos ir encontrando puntos de encuentro, bajar los niveles de encono, cuando la prioridad de nuestros líderes es salvar el pellejo? Y finalmente, ¿cómo vamos a salir de este enredo cuando, citando a nuestro propio presidente, las llaves de la política peruana las tiene barata? Bueno, esto no es una pregunta fácil de responder, pero solo espero que panelistas que me acompañan y todos ustedes nos puedan dar mayores luces sobre esto. Bueno, a continuación tenemos a Salvador del Solar, actor, director de la película Magallanes, que además es muy pertinente al tema que nos convoca, y exministro de Cultura. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Yo creo que quería reflexionar un poco sobre la oración que nos convoca, ¿no? Que es pensar en tiempos de crispación. No estoy tan seguro si vivimos tiempos de crispación. Obviamente tenemos una larga lista de ejemplos de crispación, pero no sé si son más bien consecuencia de los tiempos de polarización extrema, que facilitan que un evento u otro traiga crispación. Y creo que la polarización extrema lo que hace es que nos divide en dos bandos en los cuales diferentes asuntos nos vuelven a enfrentar. Y estos bandos lo que terminan haciendo, me parece, es que consideremos al otro, a los integrantes del otro bando y al otro bando en su conjunto, como moralmente inaceptable. Y esto es recíproco, de manera que un bando percibe al otro de la misma manera. No hay forma de que podamos entendernos porque somos recíprocamente inaceptables desde el punto de vista moral, lo cual, me parece, reproduce y fortalece una y otra vez nuestra necesidad de sentirnos parte de nuestro bando, porque en nuestro bando, entre uno de los elementos que lo definen como tal, es lo distinto que somos del otro bando. Y por lo tanto yo estoy en el terreno de lo moralmente defendible, además hay que defenderlo con la vida, porque
no tenemos, lo conversábamos un poquito arriba, no tenemos al frente a un adversario que considero válido. Tenemos en realidad a un enemigo, pero no es un enemigo mío nomás, es un enemigo de los intereses de la nación. No podemos dejar al país en manos de este grupo con un pensamiento moralmente inaceptable. Yo me concentraría más, creo yo, en tratar de ver por qué estamos así de polarizados y esta polarización genera crispación. Y por otro lado, a raíz de esto, también quisiera pensar un poco respecto de la otra parte de la oración que nos convoca, que es pensar en tiempos de crispación o polarización. Yo creo que esta polarización nos lleva a pensar de tal manera, que es la manera en la cual piensa nuestro grupo, que en realidad dejamos de hacerlo, dejamos de pensar, porque lo que asumimos es un ejercicio que se va acercando al dogma, y entonces ya no tenemos que reflexionar, sino simplemente tenemos que repetir lo que el guión de nuestra agrupación pide de nosotros. Y creo que para todos debe ser obvio que estos procesos que estoy tratando de exponer son magnificados por la penetración en nuestra sociedad de las redes sociales. Las redes sociales nos hacen rodearnos permanentemente, aunque hay excepciones, nos hacen rodearnos de personas que piensan como nosotros, que están listas a ponernos un like. Y he sido testigo de muchos casos en los cuales en un grupo de amigos de Facebook se desata una discusión que escala rápidamente a los insultos y que de los insultos no es tan extraño que desemboque en la purga. Te saco de mi lista de amigos, te elimino de mi muro, no podemos conversar, estás del otro lado. Entonces pensar, si Descartes decía pienso y por lo tanto soy, esta polarización y las redes sociales con estos patrones que promueven y reproducen nos llevan a decir pienso como mi grupo, como mi bando, y por lo tanto soy. De forma que entonces no solamente tengo al frente a alguien que representa un pensamiento moralmente inaceptable para mí, sino que además ataca directamente lo que soy. A raíz del indulto, por ejemplo, un popular animador de televisión, no de deporte, puso, y con más de 2 millones de seguidores, me nombró en un tuit diciendo lo siguiente: ya renunciaste, demuestra de qué estás hecho. Es decir, ¿estás con nosotros o estás contra nosotros? Porque no hay espacios intermedios. Otro amigo muy activo, activista, actor, respecto del caso, puso literalmente, aquí no hay nada que pensar. Por supuesto, si tú eres una persona que se considera demócrata, que te defines como alguien distinto a lo que representa el fujimorismo, sientes que no hay nada que pensar. Y al mismo tiempo, si tienes el estímulo de decir, ¿estás con nosotros o estás contra nosotros? Yo siento, para compartir otra experiencia reciente en estos meses en el gobierno, que después del terrible calor es muy amable decir, linchamiento de las redes sociales cuando hubo un problema con el LUM, con la decisión de pedirle la renuncia al director del LUM, después de días muy feos, me sentí absolutamente liberado. Porque el que tendría que ser mi bando, mi grupo de referencia, me achicharró de tal manera que me liberó de ellos. Y lo que me permitió fue pensar qué cosa me parecía correcto con todos los errores que yo pueda haber cometido. Entonces, y creo que algo similar ocurre con lo del indulto. No tenía yo derecho a pensar porque se me identificaba desde un grupo de referencia como integrante del bando. Entonces, creo que lo que estamos haciendo es un símil del pensamiento que en realidad es una renuncia a pensar. Es tener muy en claro que estoy de acuerdo a los parámetros casi, si no totalmente dogmáticos, de cada grupo de referencia. Y que eso está facilitando a cada momento que pueda haber una ocasión de crispación.
Las redes sociales, por supuesto, están en todo el mundo, no solo en el Perú. Y como decía Sonia, Odebrecht ha tenido impacto en todo el mundo, no solo en el Perú. Tiene que haber algunas razones adicionales nuestras para que tengamos esa facilidad para querer agarrarnos a palazos unos a otros, ¿no? Pero bueno, esas son las ideas iniciales que quería compartir. Muchas gracias. Seguimos con Fernando Carballo, periodista de RPP, lo escuchamos creo que todos en las mañanas, magíster de filosofía e historia, un erudito, como pocos. Gracias, María Pía, y gracias a esta sociedad por promover un diálogo de este tipo. Como dijo Sonia Goldenberg, no podemos saber lo que Freud hubiera pensado sobre nuestra situación política, pero sí podemos saber lo que escribió el 3 de abril de 1933 a su amigo en Berlín, Max Eitingon, presidente de la Sociedad Psicoanalítica Alemana. Desde Austria, Freud dice lo siguiente: hace 2 meses que Hitler es canciller en Alemania y el canciller de Austria, Dollfuss, ha dado un golpe de Estado un mes antes. Aquí nadie comprende nuestra situación política. No parece probable que la evolución siga un curso análogo a lo que pasa en su país. La vida aquí sigue su curso sin dificultad, si es que prescindimos de los desfiles que ocupan a la policía. Uno puede pensar que se equivocó sobre este punto Freud. Las cosas fueron para mal en Austria y esta actitud de no darse cuenta de las cosas a tiempo significó que 4 hermanas de él fuesen quemadas, como sabemos, en campos de concentración. No estamos en ese plan acá, pero sí hay que tratar de analizar las cosas con la mayor serenidad posible. Yo quiero sostener brevemente que lo que hemos vivido en diciembre en particular es una reedición de lo que pasó durante las elecciones. Es decir, que se ganó por escasísima diferencia y que se ganó en torno a argumentos judiciales económicos que nunca nos quedaron claros y que siguen siendo investigados por la Fiscalía, todo esto girando en torno de la persona, para no nombrarla, de Joaquín Ramírez. Porque el hecho principal que desencadena esta crisis es el allanamiento al local de Fuerza Popular, 7 de diciembre. El 13 de diciembre, Rosa Bartra hace saber que hay documentos que implican al presidente de la República y el día 21, 8 días después de eso, se vota la vacancia. Con el resultado totalmente inesperado de que no prospera lo que parecía evidente. Y no prosperó porque hubo una rivalidad entre 2 hermanos. Con esto regresamos a Freud. Que a lo largo de la guerra construye una amistad con alguien que había sido conservador y antisemita unas décadas antes, que es Thomas Mann. Thomas Mann consagra los años que él vive como exiliado en los Estados Unidos a escribir un libro, una novela en 4 tomos, José y sus hermanos, creyendo que en la explicación de este mito bíblico, 11 hermanos que venden a unos esclavistas que van hacia Egipto y que permiten que José se convierta en la máxima autoridad política de ese otro país, Egipto, y que luego permitirá, por los sueños que él interpreta, una reconciliación entre los 2 hermanos hijos de Jacob. El tema de los hermanos no me ha parecido banal en esta crisis, y lo he pensado cuando han sido psicoanalistas que me han invitado a este acto. ¿Cómo lo viví yo? De la manera como se ha dicho también, quedé particularmente chocado por el uso del argumento "ellos odian". Hablan porque odian, y en consecuencia no se puede escuchar sus argumentos. El tema del odio es fundamental, el tema de las redes sociales que han dado una nueva, amplitud a este odio, y el hecho
de que no hayan partidos políticos sólidos, quizás menos fuerza popular, justamente eso es lo que creíamos, por lo menos. Y los tres partidos tradicionales, es decir, el APRA, el PPC y AP, están rotos. Hay desde dentro personas que cuestionan a sus dirigentes electos en los partidos tradicionales. ¿Por qué es que el tema de los hermanos impresionó tanto a Freud? Él es consciente de que hay dos paradigmas respecto de la rivalidad entre hermanos. Una es la romana y griega, en donde el mayor como Rómulo puede matar al menor como Remo y todo queda en paz. No hay ningún cuestionamiento a Rómulo, que es el fundador del imperio. La cosa es totalmente opuesta en la Biblia. Desde el capítulo 4 hay el menor cuyos sacrificios no son aceptados por Dios y que es matado por el mayor. Este tema se reproduce luego con Esaú y Jacob. El menor usurpa poderes que tiene el mayor. Y sobre todo con José. Es decir, hay una preferencia bíblica por el menor que tiene una legitimidad distinta y que recibe favores particulares de Dios. Lo curioso es que en nuestra mitología andina encontramos cosas comunes. Los hermanos Ayar eran 4. ¿Cuántos llegan al Cusco? Solo 1. Se han matado entre ellos, por lo menos 1 es matado por los hermanos. Es un poco más complicado y el antropólogo Jorge Morello lo sabe mejor que yo, porque no sabemos bien quiénes son las hermanas, porque son esposas al mismo tiempo y los vínculos de parentesco son mucho más complicados aparentemente, como nos lo diría también Pilar Ortiz de Ceballos. El tema de los hermanos es tanto más complicado en el Perú que en el gobierno anterior. Tuvimos 4 hermanos, como los 4 Ayar, que se pelearon entre sí los 4. Y antes tuvimos el pleito de Alberto Fujimori con su hermano Santiago Fujimori, que algunos interpretan como el comienzo del auge total de Vladimiro Montesinos cuando saca al hermano Santiago, que ejercía una influencia distinta. Es un tema presente a lo largo ya no solamente de la mitología andina, sino de la historia política de nuestro país. Porque los 4 hermanos Pizarro están perfectamente unidos cuando llegan a nuestro territorio y encuentran un pleito de 2 hermanos, Atahualpa y Huáscar, que se están matando entre sí, cosa que el clan de 4 logran aprovechar de una manera precisa. Gonzalo lo dice ante la Gasca cuando es juzgado, 15 años después de haber puesto pies en el Perú. Fue menester que los 4 hermanos nos batiéramos en estas tierras para que el rey Carlos V pueda ser el soberano también acá. Tenemos a los 4 hermanos Gutiérrez que matan al presidente Balta, que es el primer presidente que permite que haya un civil que llegue al poder. Tenemos a los hermanos Prado, 3 hijos de aquel que se fugó en el 79 durante la guerra. Y en nuestros países vecinos tenemos problemas semejantes. Salvador Piñera no se habla con su hermano José, que fue ministro de Pinochet, creador de las AFPs. Y en el Ecuador, pude ser testigo ahí, de ahí me enteré cuando estaba, que el hermano mayor Correa hacía campañas homofóbicas contra su hermano Rafael, presentándose a ciertas diligencias judiciales con un maletín rosado. De manera que no solamente es un tema que recorre nuestra historia, sino que ha jugado un rol decisivo acá, porque no estaríamos hablando sobre esta situación si no hubiese habido este conflicto entre 2 hermanos. Como sé que termino, y quiero terminar con Freud, quiero leer algo que nos puede hacer llenar de esperanza. El menor enfrenta al mayor, que es su opresor, y en este enfrentamiento, dice Freud, vive los primeros impulsos del amor a la libertad y del sentido de la justicia. Ojalá que sobre este punto Freud tenga razón. Gracias. Jorge Morelli, antropólogo, periodista y científico político. Muy buenas noches a todos. Veo muchas caras de antiguos amigos a quienes he querido a lo largo de muchos años y me alegro de ver nuevamente en esta oportunidad. Gracias a la sociedad por invitarme.
Me sorprendió, como le decía a Pía, su invitación, porque no esperaba yo venir a este lugar. Pero me alegró, de verdad, porque efectivamente ha llegado el momento de hablar. Y quiero solidarizarme completamente con lo que ha dicho Salvador, porque me parece que dan el clavo. El tema es la tolerancia, el aprendizaje de la tolerancia. Eso es algo que la sociedad peruana todavía no ha comenzado a hacer de la manera en que lo hará, estoy seguro, en los próximos años. Y los primeros tramos son los más difíciles. La tolerancia es difícil de aprender. Pienso que esa es la bottom line de las intervenciones de esta noche. Y quería entonces reflexionar sobre esto. Venía pensando esta mañana en un verso de Vallejo. Confianza en el anteojo, no en el ojo. Es un verso misterioso. A mí me tomó muchos años tratar de vislumbrar qué cosa quería decir con esto, pero lo empecé a entender, creo, cuando empecé el periodismo, hace ya mucho tiempo atrás. ¿Qué significa confianza en el anteojo, no en el ojo? Bueno, esto tiene que ver con las categorías de Kant, por supuesto. Nosotros no vemos la realidad tal como es, la vemos de acuerdo con las categorías que tenemos incorporadas. Y cuando uno lleva esto al terreno intelectual, pasa lo mismo. Uno ve la realidad conforme al color del cristal con que la mira. Aceptar ese hecho es difícil, es duro de aceptar, pero es necesario de aceptar, y creo que los periodistas necesitan tener esto en primer lugar siempre muy presente, porque existe la fantasía entre los periodistas de que el periodismo debe ser objetivo. Lamento mucho, con los años de experiencia que tengo en este oficio, créanme, no existe tal cosa. La objetividad periodística es un imposible total. No así la veracidad, que es cosa diferente. El compromiso con el público es decir la verdad, como uno la ve, ser veraz. Pero ser objetivo está más allá de nuestras posibilidades. Tenemos anteojos. Y lo que Vallejo nos está diciendo no es solamente que nos resignemos a tener anteojos, sino que confiemos en el hecho de que tenemos anteojos para ver la realidad. Eso es aún más difícil de aceptar. Confianza en el anteojo, no en el ojo. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Y Fernando lo sabe muy bien porque lo veo todos los días. Significa que uno tiene que tener la decisión de hacer una introspección, en el sentido más psicoanalítico de la palabra, si es posible, para aceptar cuál es exactamente el color del cristal con que miramos y decírselo al público, decírselo al lector, decírselo al televidente, a la radioescucha, decirle: yo veo la realidad de este modo porque este es mi anteojo. Otros lo verán con otros anteojos. Usted tiene la posibilidad de ir a otro radio, a otro canal, a otro periódico. Compare. Desgraciadamente, cuando uno, haciendo periodismo, se cree que puede ser objetivo, se engaña a sí mismo y engaña al lector. Involuntariamente, desde luego. Vienen a cuento estas reflexiones porque esto trae consecuencias importantes. La consecuencia de esto llevada a su extremo es aceptar lo siguiente: nadie está fuera de la cancha. Todos estamos en la cancha, no solo los periodistas. Todos tenemos un color del cristal con que miramos. El independiente en política no existe. Independiente es el que no sabe dónde está parado. Esa es la consecuencia
de esta premisa. Entonces, creo que es un deber moral el autoexamen, la introspección, para aceptar cuál es el color del cristal con que miramos. Y decirlo explícitamente, abiertamente, sin temor. Confianza en el anteojo, no en el ojo. 2 minutos más. Esto me lleva a una reflexión, si todavía me queda tiempo. 2 minutos. 2 minutos. Acerca de la legitimidad de la vacancia. Luego quizás haya oportunidad para entrar también en el tema de la legitimidad del indulto, que es más difícil. En cuanto a la legitimidad de la vacancia, quiero hacer ver lo siguiente. La Constitución protege al país, no al presidente, menos al señor Kuczynski. Protege al país cuando dispone que no puede ser el presidente procesado mientras dure su mandato y que solo puede ser destituido por causales muy específicas, son 4, no las voy a enumerar aquí, pero las acusaciones que se le hacen a Kuczynski, ninguna de ellas tiene que ver con esas 4. En otras palabras, el señor Kuczynski debe responder ante el país por sus actos, por supuesto que sí, pero cuando termine su gobierno. Como ocurrió también con el señor Toledo, con el señor García y con el señor Humala. Porque eso es lo que la ley manda. La vacancia por incapacidad moral permanente es una barbarie, perdónenme que se los diga con esa expresión clara. Ese concepto no está definido en la legislación peruana en ningún sitio. Es una supervivencia del pasado. Creo que te lo he oído decir a ti, Fernando, y lo sabes muy bien. De un tiempo en que incapacidad moral significaba otra cosa, posiblemente incapacidad mental o algo así. Ustedes, por supuesto, conocen eso mucho mejor que yo. Incapacidad moral permanente es una categoría vacía, que se puede llenar con lo que al Congreso le dé la gana, así de simple y así de brutal. ¿Qué cosa es incapacidad moral? Lo que el Congreso diga, lo que la mayoría de los votos diga. Esta barbarie ha sobrevivido en nuestra Constitución hasta hoy. Y mientras esto no se modifique, o se defina, o se legisle, o se reglamente, esta barbarie va a seguir ocurriendo. Lección, la Constitución debe ser modificada en este aspecto, y lo sabemos todos. Esto es lo que ha originado el intento de vacar a Kuczynski. En realidad, digo mal, la vacancia es de la Presidencia de la República. Se ha querido llevar a cabo la vacancia de la Presidencia de la República en base a esta noción completamente subjetiva respecto a qué cosa puede hacer la incapacidad moral permanente. Entonces, mi pregunta es esta: ¿es legítima la no vacancia? Mi respuesta es sí, lo es. Porque había que oponerse a esta barbarie. No en defensa del señor Kuczynski, que responderá por sus actos cuando termine su gobierno. En defensa del país, que habría sufrido un colapso político de consecuencias impredecibles, y de su economía, que habría perdido, según los cálculos, 2.000 millones de dólares gracias a la incertidumbre y a la inestabilidad. Me quedo ahí por ahora. Ok, gracias. Y un honor para mí es compartir esta mesa redonda con tan honorables miembros. Estamos en esta particular situación en que la mayoría de personas, diga lo que diga, va a acabar como siendo tomado de idiota o malintencionado por la mitad de la audiencia, ¿no? Creo que Salvador está hablando de esa experiencia, ¿no?
o la mitad te toma como idiota, o como alguien que no entiende, o como malintencionado. Digas lo que digas. Entonces, lo mejor, estaba pensando yo, opción es quedar mal con todos, ¿no? Porque por lo menos eso significa un empate. Pero no es que este tipo de situaciones sea única del Perú, o que sea la primera vez que existe en el Perú, desde Dreyfus en Francia hasta hoy en Estados Unidos, hay mitad contra mitad, con gran intensidad y con, en nuestra jerga, una denigración al otro. Entonces ocurre este fenómeno que nosotros en nuestra jerga llamamos una escisión, en que por una parte existe la denigración y por otro lado la idealización. ¿Cómo procurar entenderlo, no? Primero Einstein dice, hay dos cosas que son infinitas, el universo y la estupidez humana. Creo que esa es mi primera idea. La segunda es Byron, que dice, los hombres aman deprisa, pero se toman todo el tiempo del mundo para odiar. Entonces, no lo quiero tomar muy literalmente, pero creo que esos dos son en términos generales mi parámetro. Ahora, para arrancar, hace poco estuvo aquí en nuestra sociedad un neurofisiólogo, neuropsicoanalista, de quien hace muchos años le di un trabajo, en donde explicaba que las conexiones entre la parte más primitiva del hipotálamo del cerebro con la corteza son exactamente iguales en el hincha de fútbol, en alguien que tenga una creencia religiosa o en un militante de un partido político. Y que paradójicamente, ¿no?, nosotros creemos que eso va desde la comprensión racional a depositar un afecto, pero que la cosa viene al revés. Primero se crea el afecto y el afecto va a la búsqueda de una razón. Entonces yo pondría así, es como si en el Perú, también tómelo como una metáfora, existe un odio libre y flotante a la búsqueda de un depósito, y que este depósito va a ser determinado por nuestras características identificatorias. Ahora, ¿qué quiere decir? Que en los fenómenos de masa siempre existe, y eso también en el individuo, pero más en los fenómenos de masa, existe una identidad central, ¿no?, que puede venir de nuestro pasado cultural, o hincha de qué equipo somos, pero hay una identidad central que está cubierta por una piel que tiene un límite, más o menos permeable o más o menos rígido. Esta identidad central a veces puede ser religiosa, como Irlanda. Los católicos y los protestantes se vienen matando o se venían matando desde hace 600 años. Puede ser lingüística, como en Bélgica, ¿no?, francés versus flamenco. Puede ser nacional, como en Chipre, o puede ser geográfica, como los vascos y los catalanes. Pero de alguna forma, esta piel que se extiende, parte de su definición, y creo que aquí se ha hablado de eso, está dada por la diferencia con el otro. Y para consolidar tu propia identidad, tienes que idealizar a tu grupo y odiar al vecino. Ahora, cuando una estructura política está bien organizada, y ojalá Sonia tenga razón, y el sistema judicial, ¿no es cierto?, acabe dándonos un eje, cuando una estructura está bien organizada, es lo que en nuestra jerga se transforma en un grupo de tarea. Y un grupo de tarea tiene una organización política más o menos estable y un liderazgo adecuado. Cuando por alguna razón, un terremoto, una inundación en el norte, una crisis política, se desarticulan las estructuras, ocurre un fenómeno interesante.
la búsqueda de líderes facilistas, ¿no? Entonces, el discurso que se busca es el discurso simple, el discurso que busca enemigos, el discurso que consolida los elementos sencillos de identidad. Esto hace, de todas maneras, que aumente el odio al vecino, que uno consolide el deseo del triunfo personal a partir de la destrucción del otro, y de alguna manera la búsqueda de algún líder que te dé la solución, generalmente una solución banal, sencilla y con la cantidad de odio suficiente o de orgullo a las partes tuyas que tú consideras como las más adecuadas. Muy bien. Esto que en la jerga se llama, ¿no es cierto?, decisión, va a aumentar en ciertas épocas de fenómenos particulares. Ahora, no es la primera vez que ocurre esto, ¿no? Estaba recordando un libro sobre la historia del odio en el Perú que editó Claudia Rosas, en donde hay una larga historia de episodios en el Perú de esta decisión. No voy a hablar de Barcelona ni de esas cosas, ¿no? O lo que está pasando en Siria, no, aquí, en el Perú. El APRA en los años 30. Aprismo versus antiaprismo. Chan chan, ahí sí se mataban de a verdad. Y han habido varias épocas así. Fujimorismo, antifujimorismo, es la versión actual de episodios históricos de odios similares, ¿no? Yo creo que el más representativo es Sánchez Cerro y el APRA, por poner un ejemplo. Claro que podemos regresar a Huáscar y Atahualpa y a Pizarro y Almagro, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Es como que si desde la guerra de las Panacas, ¿no es cierto?, hasta ahora, y estoy seguro que muchos países tienen historias similares, ha habido un remanente de odio constante, con rivalidades, con épocas particulares de bienestar económico que más o menos producen una calma en estructuras políticas y una paz en la nación. Ahora, no quiere decir que la prosperidad económica garantice la paz, pero por lo menos ayuda, es el viejo dicho, ¿no? Mejor si estás sufriendo sobre tu capó de un Mercedes que sobre un Volkswagen. Sí, es cierto, pero no es tan solo la parte de dinero, es la parte de cuán tranquilo se siente uno en términos de la confianza en las estructuras políticas, en tu liderazgo y en la capacidad de recibir justicia. Pero no tan solo justicia para ti, ¿eh? Tú tienes que verla. Estaba pensando en el cuento de este restaurante chino en donde casi le linchan al pobre hombre porque le encontraron un perrito. Y yo creo que pasó 15 días en la cárcel el hombre, ¿eh? Entonces, primero lo metieron a la cárcel y después estudiaron si la carne era de perro o no era de perro. Ese es el tipo de justicia que mucha gente busca, el linchamiento. Pero a mí, francamente, me aterra. Bueno, ¿en qué momento estamos? Estamos en un momento, por lo menos, de poder reconocer que el otro es alguien a quien no tienes que odiar, ¿no? Es decir, transformar a tu enemigo en un rival, en primero. No quiere decir que sea su amigo y que le des un besito en la frente, pero sí creo que lo primero tiene que ser transformarlo en un rival y luego en un interlocutor con el cual pueda llegar a algún tipo de consenso. El consenso no quiere decir, por supuesto, el aceptar lo que el otro tiene, pero por lo menos, ¿no es cierto?, lo que los ingleses llaman agree to disagree. Poder tener el consenso de no estar de acuerdo y que eso no tiene que decir, no tiene que significar que la carne que te están sirviendo es de perro, ¿no? Primero tienes que hacer la prueba, ¿no? Y que esperas que no te lleven primero a la cárcel y después te hagan el examen. Entonces, yo sí creo, ¿no? Ojalá Sonia tenga razón. Lo primero que tiene que acomodarse son las estructuras políticas, arrancando por el Poder Judicial. Ahora,
¿Cuál es nuestra responsabilidad? Creo que cada uno tiene que hablar, ¿no? Los periodistas empezar a escribir, pero y transformar al enemigo en rival, y después en colaborador, y después estar de acuerdo en las diferencias, y después tomarse turnos, ¿no es cierto?, como los laboristas y los conservadores, y así sucesivamente. Bueno, el viejo dicho es que las reformas que hacen los laboristas en Inglaterra tan solo funcionan porque los conservadores las pueden administrar después. Entonces, esa es una manera de llegar a un arreglo, por decir, ¿no es cierto? O sea, el Sistema Nacional de Salud, organizado por el Partido Laborista, fue organizado por el Partido Conservador. La decisión de hacer un Sistema Nacional de Salud fue laborista, los conservadores nunca lo iban a hacer, pero la capacidad de organizarla fue de los conservadores. Ese es el tipo, yo creo, de realidad productiva a la cual tenemos que lograr llegar. Bueno. La práctica de la tolerancia, del diálogo, ¿no? Definitivamente es una carencia, ¿no?, de nuestra sociedad, y es bueno que hayan diálogos como este donde podemos conversar, y en general cualquier conflicto se arregla con una buena, se empieza a resolver con una conversación, para reconocer al otro, ¿no? Y si vemos que la crisis política en realidad es una burbuja, porque el país está creciendo, en realidad el fujimorismo y el gobierno, no hay un debate ideológico de visiones distintas de qué hacer con el país, son bandos, simplemente, un bando donde uno quiere tumbarse al otro y ganar, ¿no? Y vemos en el medio a una izquierda que a muchos debería preocuparle, a los que les preocupa que están, bueno, en partidos también, y no son capaces ni siquiera de zanjar están con un presidente como con Venezuela, con Maduro. Y mientras tanto, el centro está vacío, y es en el centro donde pueden salir las propuestas que tiendan puentes y que hagan la posibilidad y bueno, con lo del Poder Judicial yo quiero matizar, porque no creo que hay muchos errores. Para empezar, que los descubrimientos de todo vino de Brasil y vino de Estados Unidos, no es un descubrimiento de la justicia peruana, pero mal que bien, ahora hay un concepto que no existía en la época en que estábamos en plena guerra con Sendero, donde nadie miraba, pero no es el de rule of law, pero hay un intento de que se respete el debido proceso, ¿no? Con muchos errores, porque hemos visto también a jueces paseándose por todos los canales de televisión como estrella de cine, y pueden haber muchos excesos y muchos errores, pero sí hay una independencia política del sistema judicial, que no es algo que nos haya caracterizado por mucho tiempo. Y sí, y cuando hablaba yo creo que lo cierto es que los niveles de ideologización que tenían periódicos como El Comercio en otros tiempos y la propia República, creo que sí vale la pena notar que hay un esfuerzo mayor de veracidad, es cierto, la objetividad es un mito, y en eso estoy de acuerdo con Coqui, pero creo que sí vemos que hay y eso creo que es algo positivo, porque dentro de un panorama tan incierto,
me parece que es bueno rescatar que hay el intento de ser más veraz, que esa es la palabra, y creo que después de 200 años todavía no hemos logrado salir del caudillismo, ¿no? Y claro, los antes y los líderes facilistas de los que hablaba Moisés, ¿no? De alguna manera surgen como respuesta a los antis, pero somos el único partido que se ha partido también, que es el fujimorismo, se ha partido también entre dos personas que le llevan la marca de un caudillo, son y la verdad es que nadie tampoco quiere fundar un nuevo partido, porque eso es una cosa que estamos acostumbrados a estar capeando la temporada con salidas fáciles, y no hay realmente la construcción de un partido que tome mucho tiempo, porque para eso están los vientres de alquiler, ¿no? Entonces, esa fragilidad. Y sobre el tema de la vacancia, lo cierto es que al margen del tema de PPK, ¿no? O sea, hemos visto lo fácil que es en el Perú vacar a un presidente que estuvo a punto de ser vacado, y basta tener en realidad los votos, ¿no? Para poder, y eso es algo que es un abuso de poder, ¿no? Que basta tener los votos, y cómo se define esto de incapacidad moral permanente. Le sugiero también el tema del indulto, ¿no? Que está ahí, pero... Bueno, el tema del indulto. Yo creo que el indulto no debería existir. O sea, no entiendo por qué tenemos una disposición que permite a una persona en un país, no importa que sea por un periodo determinado, ponerse por encima de la justicia. No entiendo por qué existe eso en un régimen democrático. O sea, ¿para qué tenemos un poder judicial si hay alguien por encima de todos que puede decir, tú, a tu casa? ¿Dónde está la regla? ¿Dónde están las reglas del juego? Sería mucho más fácil. Si el presidente no tiene esa capacidad, es simplemente un tema del Poder Judicial. Quería volver un poco sobre la supuesta independencia del Poder Judicial. Es posible que haya una parcial independencia respecto de las fuerzas políticas, pero Sonia justamente mencionaba que no hay necesariamente tal independencia respecto de la opinión pública. Creo que de George Bush, hijo, que establece el escándalo de la guerra preventiva, ¿no? Te ataco porque mis cálculos dicen que podrías atacarme. Y ahora tenemos una cantidad de personas, un dueño de un chifa en la cárcel, unos constructores en la cárcel, un expresidente en la cárcel, y todos de alguna manera somos jueces. Porque las redes sociales son redes de juicio. Yo no sé por qué motivo es que nos dan la opción de, por un lado, exponernos, ¿no? De darle un saludo a mi esposa por su aniversario en las redes sociales. La tengo al lado, pero que todo el mundo... Y por otro lado, caer con todo el peso de la ley a quien sea que pueda... Entonces creo que no es exactamente en oposición a lo que decía Jorge respecto de que en política un independiente no sabe dónde está parado, pero creo que hace falta independencia. Independencia del individuo, que yo siento que queda licuado en los bandos que generan esta polarización intolerante. Desaparece el espacio para ser un individuo y para pensar como tal, ¿no? Si reflexionar es desdoblarse para observarse y verse, en realidad el espejo al cual nos dedicamos a mirarnos a un espejo de nuestras redes para recibir la ovación de nosotros mismos, de los que piensan como uno mismo. Entonces desaparecemos. Llevado esto al tema del indulto, yo creo que es algo parecido a lo que decía Moisés. El presidente Kuczynski vino soltando repetidas veces
en algún momento lo voy a indultar, no va a ser un indulto, va a ser un perdón. Los ministros nos la pasamos diciendo, el indulto no está en la agenda del Consejo de Ministros. Y no estaba en la agenda del Consejo de Ministros, pero estaba en la agenda permanentemente. Y de repente las encuestas salían y decían, la mayoría quiere un indulto, esta otra minoría se opone, pero esta minoría es más bulliciosa. ¿Dónde nos colocaba a nosotros, digamos, a las personas, a los ciudadanos fuera del gobierno, a dónde nos colocaba el indulto? ¿Y por qué el indulto y el fujimorismo en particular sigue siendo el eje alrededor del cual rotamos? ¿Por qué no le podemos dar un lugar menos central? A mí me parece que visto desde el punto de vista de quienes no simpatizamos con la opción fujimorista, es un error definirnos desde el fujimorismo, darle esa centralidad. Yo le estoy otorgando la posibilidad de darme identidad a mí, de orientar mi propio pensamiento. No se trata de ignorar el fujimorismo como si no tuviera las consecuencias innegables, enormes que ha tenido en diferentes sentidos. Pero si yo me identifico como un ciudadano no simpatizante del fujimorismo en el balance general, me parece que tengo que comenzar a independizarme del fujimorismo también para poder imaginar, que es otra manera de parafrasear la frase que nos reúne hoy. O sea, imaginar en tiempos de crispación. Lo que está anulado en estos tiempos de crispación es la imaginación. Ha sido imposible tratar de hablar del Bicentenario en este tiempo. Y el Bicentenario debería ser un tema del cual estemos pensando. ¿Cuánto hemos hecho de una república? No podemos hablar. Tenemos que hablar de la vacancia, tenemos que hablar del indulto, tenemos que hablar del pleito entre dos hermanos que tienen el mismo apellido que su padre, obviamente, reflejando un caudillismo que no es exclusivo de los Fujimori, ¿no? Ahora se oye sin duda mejor. Neutralidad. Yo aspiro a ser lo más independiente posible. Sobre 60% de los temas que tengo que abordar no tengo una opinión previa. Por ejemplo, si hubo una complicidad de la policía de esta comisaría Cantorrey. Algunos dicen, este señor asesino, violador, era un informante de la policía. Pero no tengo una opinión previa, quiero escuchar a unos y otros. Sobre la mayor parte de las cosas. Por supuesto que tengo anteojos que son democracia, derechos humanos y una memoria histórica que se nutre de las cosas malas que yo sé que se han hecho, golpes de Estado, reelección indefinida, etc. Y yo creo que si bien no se puede ser totalmente independiente y neutro, uno puede guardar formas y cortesía con todos por igual. Y es un desafío grande cuando uno entrevista en la radio ante gente físicamente presente. Y eso me lleva al segundo tema, que es la exclusión del odio. El odio significa, y por eso es que nos empobrece, no argumentar, no ir a los argumentos distintos, fruto de una visión del mundo o de anteojos distintos, sino denigrar a la persona y excluirla de toda consideración. Es un tema real. Yo he leído, para estar preparado a esta reunión, este libro, efectivamente, Odio y Perdón en el Perú, y me quedé muy impresionado por el caso de Monteagudo, fundador de nuestra república, que es seguramente la primera personalidad republicana que ha escrito algo como esto. Yo he empleado todos los medios que estaban a mi alcance para inflamar el odio contra los españoles. Esto era en mi sistema y no pasión. Monteagudo, que como saben quizá fue asesinado en Lima a los 35 años, como consecuencia sin duda de estas prácticas. El libro efectivamente aborda muchos capítulos de odio. Yo he echado de menos a uno de los grandes pensadores del odio en nuestro país, que es José María Arguedas. No lo cito porque sea colega tuyo, antropólogo. Arguedas habló del odio puro y dijo en Arequipa, en el año 65, que él había escrito Agua desde el odio puro, que es el que uno siente cuando se identifica con los indígenas frente a una persona que manda sobre 500.
Pero cuando le preguntan qué cosa inspira a su personaje que él odia puramente, que es Bruno, dice, mi hermano, disculpen que no es obsesión con el tema, pero ahora lo hemos leído, mi hermano mayor, hermanastro en realidad, que me llevaba cuando yo tenía 7 años para que vea cómo él violaba indias. Quiere decir que aún en él, en Arguedas, esta visión del odio puro que está referida a los latifundistas de la época, pasa, sin embargo, por una experiencia psicológica de la fraternidad. Quizás por eso el mismo Arguedas se preguntó si es cierto, ahora yo pienso, sabemos que no, que Jesús era hijo único. Es una construcción falsa, porque el Evangelio habla de hermanos de Jesús que son negados posteriormente. El tema del odio me parece fundamental de ser pensado porque excluye el valor de la persona y se expresa en nuestro país en el uso, totalmente reprobable, me parece, de metáforas animales para hablar de otras personas. Búfalos, zorras, no sé, etcétera, lobos. Pero recientemente, desde hace 15 años, se hizo de una cierta sensibilidad política, caviares, que es una metáfora animal y que se usa para deshumanizar a la persona que defiende derechos humanos. En fin, la definición sigue siendo para mí un poco lata. Respecto del indulto, a mí me llamó mucho la atención una encuesta publicada esta semana por Vox Populi, que pregunta por qué están ustedes de acuerdo con el indulto. 27%, que es la cantidad mayor, porque es un hombre de edad. Un personaje importante porque está enfermo. Otro personaje, otro 10%, porque luchó contra el terrorismo. Porque es inocente, 1.3%. Y porque es una persona honesta, 0.4%. O sea, 0.4% de los en Lima y Callao, es cierto, puede ser que sea diferente a nivel nacional, considera que era un hombre inocente o honesto. Yo creo que el timbre está sonando y yo soy respetuoso. Pero de puedes las normas. redondear. No, prefiero terminar el indulto ahí, porque si bien es un derecho constitucional, que nos guste o no, sería interesante comprender las motivaciones reales, cómo lo percibe la gente más allá del microcosmos político que debate sobre este asunto. La legitimidad del indulto es cosa distinta de la inocencia o no de Alberto Fujimori, ¿no? En primer lugar, porque el indulto ha sido un indulto humanitario. Pudo ser un indulto político sin expresión de causa, que es una facultad del presidente. Muchos piensan que debió hacerlo así, se hubiera evitado muchos problemas. Pero él eligió el camino del indulto humanitario, por razones médicas que están demostradas hasta la saciedad. No en función del cáncer, no es por el cáncer el indulto humanitario, es por su condición cardíaca, que es incompatible con su prisión. Tiene una situación cardíaca que le obliga a estar a 10 minutos de una UCI o se muere. Se llama fibrilación auricular, necesita atención inmediata y ese caso se ha presentado ya en varias oportunidades. Y en una de ellas no había ambulancia o se había malogrado la ambulancia y hubo que llevarlo en un taxi. Esa es la realidad. Bueno, pero en fin, el indulto, la legitimidad del indulto. La cuestión es, ¿por qué lo indultó Kuczynski? Miren, en una oportunidad en el mes de agosto Kuczynski tuvo la amabilidad de invitarme a conversar. Y de esa conversación a mí me quedó muy claro que él ya tenía una decisión tomada de otorgarle el indulto a Alberto Fujimori. Tomada. Lo que quedaba era una cuestión de oportunidad. ¿Cuándo se podría hacer? ¿Cuándo se debería hacer? ¿En qué contexto? ¿En qué circunstancias? Eso es un asunto que yo no iba a opinar, y obviamente el presidente, habiendo tomado la decisión, sin embargo, no encontró la oportunidad de hacerlo en el mes de agosto, ni en el de septiembre, ni en el de octubre, ni en noviembre, y cuando en diciembre se vio contra la pared por la acusación, terminó tomándola en ese contexto. Pero no la tomó a cambio
de la no vacancia. Porque la no vacancia, como he expresado antes, es legítima en sí misma. De tal modo que hay una legitimidad del indulto tomada por él en conciencia, por las razones que ya expresé, que son efectivamente humanitarias. Entonces, alguna gente me pregunta insistentemente sobre este asunto y también sobre la cuestión de la inocencia o la culpabilidad de Alberto Fujimori, que debatiremos hasta el final de los tiempos, obviamente. Yo solo quiero hacer sobre esto una reflexión que no tiene que ver en realidad con los actos de Fujimori, sino más bien con el modo como la sociedad peruana procesó el tema. Me hizo esta reflexión, en verdad, un buen amigo, profesor de ciencia política de la Universidad de Heidelberg, que se llama Dieter Nolen. Este hombre me envió hace algún tiempo atrás, en pleno juicio de Fujimori, un ensayo fascinante sobre la historia del juicio de Adolf Eichmann en Tel Aviv. Adolf Eichmann era un nazi que fue secuestrado literalmente por el Servicio Secreto de Israel en Buenos Aires y trasladado a Israel, donde fue procesado en un juicio. Lo interesante del caso es que la corresponsal de la revista The New Yorker, enviada a Tel Aviv a cubrir el juicio, fue Hannah Arendt. Y Hannah Arendt comenzó a enviar notas periodísticas sobre el proceso de Eichmann, pero fueron unas notas que empezaron a causar una creciente incomodidad en Nueva York. ¿Por qué? Porque siendo Arendt judía como era, comenzó a observar que en el proceso de Eichmann solo sostenía sistemáticamente una sola cosa: yo cumplí órdenes, no sé más. Yo no juzgo las órdenes que cumplo, yo soy un militar. Esto lo repitió y lo repitió y lo repitió hasta el cansancio. Y Arendt reportó esto cantidad de veces, hasta que empezó a reportar un ángulo diferente. Comenzó a decir, este hombre es inimputable, es un ser de otra especie, no tiene juicio moral, no debería ser juzgado. Esto causó un escándalo de proporciones inimaginables en Nueva York, obviamente. Pero yo me empecé a preguntar, ¿por qué me envía Dieter Nolen este ensayo a mí? Por correo personal. Y cuando le pregunté por qué, me dio a entender que a él le parecía que el juicio de Eichmann en Israel estaba ya tomado por la sociedad en su conjunto y que me enviaba este ensayo porque sospechaba que en el caso de Fujimori había ocurrido una cosa similar, que no importa lo que Fujimori argumentara, ya había sido juzgado de antemano por su propio juez, el señor César San Martín. César San Martín lo acusó, como todos sabemos, de autoría mediata, un concepto que fue elaborado por un jurista alemán, Roxanne, me parece que se llamaba, en Nuremberg. Porque como no había cómo probar de inmediato y de primera mano la responsabilidad de cada uno de los juzgados, tomaron la decisión de crear este concepto llamado autoría mediata, que es el mismo que usó César San Martín para procesar y juzgar y condenar a Alberto Fujimori a 25 años por asesinatos en los cuales él no tuvo nada que ver. No hubo en ese juicio una sola prueba, no hubo en ese juicio un solo testigo, siquiera que dijera que le había oído decir algo a ese respecto. Entonces, el asunto es nuevamente el del anteojo. Tenemos derecho a tener un anteojo. Tenemos derecho a pensar que Fujimori es culpable, sí. Tenemos también derecho a pensar que Fujimori es inocente. Entonces, no nos vamos a poner de acuerdo en esto, no hace falta. Lo único que hace falta es que aprendamos a tolerar que existe otro punto de vista sobre la materia.
Entonces me preguntan a mí si fue legítimo o no la negociación. La palabra negociación ha estado flotando en estos meses mucho. Un pacto bajo la mesa entre Kuczynski y Kenji Fujimori para indultar a Alberto. Bueno, digo yo, si la no vacancia era un acto legítimo y desde el punto de vista del presidente Kuczynski el indulto también era un acto legítimo, ¿qué falta hace que hubiese ninguna negociación? Si Kuczynski ya había tomado una decisión muchos meses antes y la vacancia fue el contexto en el que se vio obligado a ponerla en práctica, ¿qué falta hace recurrir a una negociación? En otras palabras, la pregunta por la negociación o el pacto bajo la mesa es una pregunta irrelevante. Ahora, ¿por qué? Y esto es un asunto que es necesario precisar porque las reiteradas referencias de Fernando al tema de los hermanos me han hecho pensar sobre esto. ¿Por qué el conflicto o las diferencias al interior de Fuerza Popular y cómo va a evolucionar esto? Bueno, verán ustedes, si toman en cuenta el tema de la legitimidad de la no vacancia en los términos que antes expresé, es decir, que la causal de la incapacidad moral permanente es una barbarie, y a esto le suman el hecho de que la Fuerza Popular obtuvo una mayoría absoluta en el Congreso, cosa que ha sido una desgracia para la Fuerza Popular, aunque ustedes no puedan creerlo, porque esto es lo que ha ocurrido. Se ha quebrado. Coqui, Miren, ya estamos. ya. A ver si abrevias. Termino. El poder absoluto corrompe absolutamente. Ese es el punto. Juzguen ustedes. Ya se había prestado la mayoría para el abuso, muchas veces. Recuerden a Saavedra, recuerden a Torne, recuerden a Martens, recuerden al propio Vizcarra, recuerden la ley contra la prensa, recuerden el cubrimiento de los abusos del sodalicio, recuerden la ley Mordaza para impedir que existan más bancadas, recuerden la acusación contra el fiscal de la Nación, recuerden la inclusión de las empresas consorciadas del mismo saco de Odebrecht. ¿Quién hizo todo esto? La mayoría absoluta de Fuerza Popular. En buena hora. ¿Cuál es el primer indulto en el Perú? Absolutamente político, no humanitario. Carlos V, a través de la Gasca, indulta a los encomenderos pizarristas que se habían rebelado contra la corona. La Gasca negocia con los encomenderos, les da el indulto y los premia. Digo, historia que me parece interesante. Carlos V, emperador, rey de España, premia a aquellos que se habían rebelado contra él, pero que se arrepienten y luego hace una paz con él. Los encomenderos que habían sido leales a Carlos V protestan porque los enemigos del rey, cuando se arrepienten, reciben recompensa y ellos que siempre habían sido leales se quedan igual, como que si esto fuera tremendamente injusto. Pero yo estoy pensando en lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Los grandes delincuentes son perdonados barata, ¿no es cierto? Odebrecht nadando en su piscina olímpica, y todos los que caen, no digo que sean pececitos inocentes, pero de todas maneras el gran culpable es Lula. Y a lo mejor, bueno, no sé si va a acabar siendo nuevamente presidente, pero yo creo que falta un análisis adecuado de dónde está la responsabilidad última. Nosotros estamos linchando a los cipayos, merecidamente, es decir, a los agentes locales, pero estamos dejando libres a aquellos que realmente son representantes de la culpa final. Ahora, pero esto no es tan solo un problema de Carlos V, ¿no? Y en la larga historia del indulto político, que creo que es el único que hay. Creo que es el único que hay. Justo o injusto, pero esa es la historia. La historia del indulto empieza 15 años después de la conquista. Ahora,
Recuérdense ustedes la parábola del hijo pródigo. También Cristo justifica esto. El hijo que se escapa dilapidando la fortuna paterna, ¿no es cierto?, paseándose por los prostíbulos de la época, es el que es recibido con bombos y platillos. En cambio, los hijos fieles no le dan pues ni siquiera un corderito. Y también se quejan. Entonces, la cosa es media complicada. ¿Qué quiere decir? Que el arreglo político no está vinculado a la justicia. Y eso ha sido así en todos los países donde han habido terribles conflictos y que se hayan logrado arreglos. Ruanda, Sudáfrica, Irlanda del Norte, el conflicto entre los rusos y los lituanos. Para que exista una negociación, la exigencia de justicia absoluta garantiza el fracaso. Eso es lo que ocurre en la política internacional. Para que exista arreglo, tiene que cederse, tiene que haber algún tipo de innovación y tiene que haber un intermediario que sea buenísimo. Porque ni siquiera un genio como Clinton pudo arreglar el conflicto israelí con los palestinos. Sin embargo, hay sitios donde algunos agentes estaban pensando en un peruano. Álvaro de Soto realmente fue un tipo importante en alguno de esos conflictos, por lo menos como partícipe. Entonces, una cosa que yo estaba pensando es, si es que vamos a querer la justicia divina, vamos a acabar con ese viejo dicho de que el camino al infierno está empedrado en las buenas intenciones. Tenemos que aceptar que en toda negociación tiene que haber algún arreglo que no nos deje contentos. Porque si es que una de las partes queda totalmente contenta, que para mí quiere decir que el arreglo ha fracasado. Las dos partes tienen que quedar parcialmente satisfechas, pero con algo todavía por cobrar. Muy bien, entonces, en primer lugar, para un arreglo, tiene que haber la voluntad de sentarse en la mesa y saber que uno no se pone, como ocurre a veces, a discutir sobre el tamaño de la mesa y el color del paño que se le pone. Porque sí también está relatado, ¿no es cierto?, el asunto ese. Estoy pensando en un dicho de Kissinger, ¿no? Todo problema complejo puede encontrar una solución sencilla. El único problema es que esa solución sencilla va a estar invariablemente equivocada. Recordemos, en una situación como la del Perú, problema complejo, tiene que ser resuelta parcialmente e incompletamente para poder ser resuelta. Si se quiere soluciones totales y absolutas, es garantía de fracaso y de intransigencia. ¿No es cierto? ¿Cuánto puede uno ceder a su razón? Como hizo la Gasca, ¿no es cierto? Cómo tuvo que convencer a los leales, al rey, al emperador, para que se le dé un premio extra a los rebeldes y a los malos, como única condición de lograr la paz. Entonces, yo creo que eso también es algo que tenemos que aprender, ¿no es cierto? Porque en Perú tenemos esta cosa denigratoria, claro, en los diversos subgrupos de odio, ¿no? Porque no hay tan solo fujimorismo, antifujimorismo, sino hemos oído a Mulder, ¿no es cierto?, y su pelea con su antiguo pata en alma. Sí, pues, del Castillo y todo lo demás. En cada grupo político hay subgrupos que se odian entre ellos más de lo que odian a los otros. Entonces, ¿cómo se explica eso? Porque uno odia al hereje más que al de la otra religión, ¿no? Entonces, cada grupo odia a su subgrupo y le da una excusa, ¿no es cierto?, en esta olla de grillos, perdón que es el término, porque realmente estamos en un conflicto en donde los odios son repartidos de manera muy particular. Bueno, si seguimos aquí, creo, aquí en esto, se trata de buscar soluciones muy complejas y parciales. Eso yo creo que es el reconocimiento que cada uno de los subgrupos tiene que reconocer.
¿no es cierto? Quizás, paradójicamente, creo que la mitad, o no, mitad por decir, lo roto del fujimorismo o de la izquierda, van a encontrar más fácil pactar con el grupo de afuera que entre ellos mismos, salvo que los intereses sean muy concretos. Y hay estos términos, ¿no?, que son la última denigración: caviar. Pero también fujimorismo, se dice, eres un fujimorista, es un insulto espantoso. Entonces, ¿cómo entender eso en que un término puede ser tan absolutamente denigratorio? Entonces, si es que, ¿no? ¿Qué quiere decir si te dicen fujimorista? Es como decir, eres un asesino fascista partidario de que linchen a los homosexuales. Ahora, claro, el problema es que todas estas caricaturas, a veces, esa es la dificultad, tienen su toquecito de verdad. No hay ninguna duda, porque dentro del fujimorismo hay esta cosa homofóbica en algunos grupos, que es el precio de la alianza con los grupos más conservadores de la religión, ¿no? Sean protestantes, sean los adventistas o los católicos. Y por otro lado, la izquierda, caviar, tiene una connotación que cubre todo, pero también cubre el pecado de su defensa al chavismo, ¿no? Ahora, no quiere decir que ser de izquierda sea definido únicamente por tu alianza al chavismo, no, o eres un estalinista o qué sé yo, ni ser fujimorista quiere decir que tú quieres que linchen a los homosexuales y estás en contra del matrimonio gay. Pero de todas maneras, los de afuera encuentran el argumento semiválido que se expande a todo el grupo y que ayuda a dos cosas: a definir a tu enemigo como tan solo eso, y a tú diferenciarte como ser lo absolutamente puro y noble, en paralelo, ¿no? Entonces, el insulto terrible, como antes era aprista, porque aprista era ser búfalo, ¿no? Para los apristas ser búfalo es un honor, ¿no? Búfalo eran los héroes, ¿no es cierto? Porque el búfalo fue un héroe, ¿no?, en Chanchán, sí, en la rebelión en Trujillo del 32. Entonces, búfalo, de ser una figura honorable, un héroe, el líder de los defensistas, acaba siendo en el insulto máximo, ¿no? Y francamente tengo que confesar, a mí el caviar me gusta. No lo puedo pagar, lo como solo cuando me lo invitan, pero no está mal, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, y algo tan delicioso como eso se transforma. Yo no creo que ninguno de esos caviares pueda pagar caviar, francamente. Entonces, ¿por qué es caviar? Más me gustaba el término de mi época universitaria, que era rábano, rojo por fuera y blanco por dentro. Entonces, ya, cualquiera se come un rábano y eso está por ahí. Pero caviar, no sé, no es un término que me parece adecuado. Pero de todas maneras, es cómo uno identifica con el trocito malo a todo aquello que es el otro, y uno se autodefine como absolutamente el representante de lo bueno. Sin embargo, a veces te ponen en un, te ponen en un dilema, ¿no es cierto? Cuando matrimonio gay, por ejemplo, ¿no es cierto?, te define como absolutamente reaccionario. Yo creo que eso le hace un daño, ¿no? O defender, por Dios, defender al chavismo, ¿no?, y a Maduro, pucha, eso no le hace un favor a la izquierda. Entonces, muy bien, pero no es lo único que define a la izquierda y al fujimorismo, ¿no? Muy bien, gracias. Creo que podemos abrir la posibilidad que el público haga unas preguntas. Les voy a pedir que sean muy breves, 1 minuto máximo. ¿Qué tal? Un comentario para sumar a lo que se ha estado conversando. Yo pensaría que el tema de la polarización es un tema presente en el Perú desde el inicio de su historia, ¿no?, desde los hermanos Sayer hasta el día de hoy. Entonces, yo pensaría que eso es algo general y es una constante en la política peruana. Y que a partir de la polarización hay un elemento de identificación que construye nuestra identidad. Pensaría que es algo también usual, no solamente en el Perú, sino en el mundo, y también desde una perspectiva histórica sucede siempre. Lo que yo creo que es particular, que de repente está ligado a la crispación, es el hecho de que hemos visto que el poder económico
aparentemente, ha corrompido todas las ideologías. Entonces, uno tenía una ideología, la que fuera, fujimorista, la que fuera, y está el fantasma de que nuestra ideología era humo y que estaba comprada por el poder económico. Entonces, eso genera una desconfianza en general en el sistema ideológico. Y esa desconfianza general en el sistema ideológico genera desconfianza y crispación y genera la fantasía que de repente la carne era de perro. Independientemente de que Fujimori haya sido indultado de manera correcta o no, la fantasía es que ha habido un arreglo entre dos ideologías opuestas para salvarse el pellejo mutuamente. Esa es la fantasía, independientemente de lo que haya sucedido. Entonces, ese sería un ejemplo que yo creo que está influido por el caso Odebrecht, en el cual la ideología pasa a un segundo plano y el poder y el mantenimiento del poder pasa en primero. Entonces, solo comentar eso. Gracias. Bueno, yo quería hacer una observación y dar un comentario, muy rápidamente, por cierto. Me parece bien interesante lo que se ha planteado hoy día, me parece muy importante además, la verdad. Una pequeña observación, Coqui, no sé si te acuerdas de mí, pero seguramente sí, soy Lucho Herrera. Sí. Bueno, nos hemos conocido hace años, la verdad. No es preciso, creo yo, que Hannah Arendt fuera modificando conforme avanzaba el juicio, ¿no?, de Eichmann, fuera modificando ella su postura frente a Eichmann. Yo creo que ella lo empezó a ver claro el asunto, efectivamente, en las primeras sesiones de ese juicio. Esto está publicado en un libro, ¿no?, que tiene que ver con la banalidad del mal, así lo llama, exactamente, ¿no? Y la llama la banalidad del mal porque Eichmann era un hombre común y corriente y era visto por la comunidad que había padecido a los nazis como la personificación del demonio. Y uno va, conforme va avanzando en este libro que son los anales del juicio, además, ¿no?, va empezando a darse cuenta que este es un hombre como yo, como tú, como cualquiera de nosotros. Es decir, cualquiera de nosotros puede matar y puede ser a lo mejor un Hitler. No, digamos, algo de eso tenemos todos. Hay una tendencia, creo yo, soy un convencido de que hay una tendencia que es nuestro reto además a matar, una tendencia a hacer daño. El hombre, decía Freud justamente, no es precisamente pues un ángel, ¿no? El hombre lo comparaba justamente con aquella frase que Fernando debes acordarte seguramente mejor que yo, el hombre es el lobo del hombre, ¿no es cierto? Eso viene no del filósofo, sino de un poeta latino, me parece que es Plauto, ¿no? El hecho concreto es que si todos tenemos eso, nosotros nos hubiéramos matado al comienzo. Los hermanos que primero corren el riesgo de matarse son precisamente la fratría. La fratría que en la alegoría de Tótem y Tabú constituyen aquellos que matan, se unen, hacen el primer trabajo que hace el hombre, que es matar a otro hombre, además. ¿A quién? Al padre, en este caso, a la figura paterna, autoritaria, tiránica, etcétera, a lo mejor la primera rebelión también. Y me parece interesante esto porque después que han matado al padre, ¿qué hacemos? Ahora nos matamos entre nosotros. Entonces no hay más remedio que hacer una ley y empiece el hombre a ser hombre realmente, hace una ley del no matarás, antiquísima, y hace otra ley que es no tendrás relaciones incestuosas, porque al fin y al cabo, en la perspectiva de Freud, ellos estaban matando al padre porque el padre no los dejaba acercarse a la madre. Y ellos estaban pretendiendo eróticamente a la madre, esa es la alegoría. Pero gracias a ese asesinato es que se constituye la sociedad.
desde la perspectiva de Freud, creo que un antropólogo en la actualidad difícilmente aceptaría la idea de la fratría versus el gran mono padre, digamos, autoritario. Pero eso es una fantasía para explicar la situación que nosotros llamamos el Edipo, ¿no? Entonces, me parece que esa tendencia a la muerte es nuestro reto, pienso yo. Ahora, pensaba en algunas cosas que se han planteado, hay tanto que se puede hablar acerca de esto realmente, me concentro solamente en una cuestión, y es que en los hechos concretos, que son aquellos que pareciera, al menos he entendido eso, Moisés, ¿no? Los hechos que se presentan en estos momentos son a los que uno debe abocarse para poder encontrar una salida, ¿no? La frase de Kissinger, creo que era, que mencionaste, ¿no? Porque de lo contrario nos hundimos en una especie de hoyo interminable. Así lo sentí, digamos. Ahora, los psicoanalistas tenemos, desde esa perspectiva, un defecto, Moisés, que tú seguramente compartes también conmigo. Nosotros nos vamos a la historia. Y no podemos explicar este hecho sin explicar las razones históricas. O bien cómo en la historia esto se dio, algo de esto se ha planteado acá, sino cómo entendemos lo que pasa. Si no le damos el contexto histórico y no lo asumimos como nuestro. ¿Cómo entendemos a las instituciones, por ejemplo, cómo se han formado y cómo se han ido poco a poco desbaratando? Porque estamos en una crisis institucional, por lo que ustedes han mencionado, eso queda claro, creo, ¿no? Cuando la institución fue creada precisamente a partir del no matarás, etcétera, etcétera, para protegernos, para cuidarnos a nosotros. Pero durante la guerra interna, nosotros hemos visto que la sociedad no protegía a los peruanos. Había una gran cantidad de población peruana que era desconocida. Ni siquiera tenían nombre, ¿eh? Y mucho menos se sentían ellos dueños de sus instituciones. Entonces, eso que algunos psicólogos actuales llamarían el derrumbe de las representaciones, creo que lo estamos viviendo en este momento también, ¿no? Entonces, es realmente un problema. Hay, creo, mucho que decir, pero me parece bien interesante. Interesante las comparaciones que ha hecho Moisés con otros países, pero en todos los que ha citado había guerras. Medio Oriente, Ruanda, Irlanda, Sudáfrica. Acá no estamos en guerra. Estamos Date en tiempo. posguerra desde hace tiempo. Hoy no. Y es decir, no se puede comparar el diálogo del fujimorismo con el antifujimorismo, con lo que pasa en Medio Oriente o con lo que pasó en Ruanda, excepto que adoptemos el lenguaje de la guerra para comprender nuestra polarización social. Pero eso justamente me lleva, no hemos hablado suficientemente sobre el terrorismo, que es una de las razones por las que se acredita que el Fujimori debería ser indultado, es bastante generalizado, mientras uno va más a las zonas de la sierra que han sufrido estos peores. Pero de ahí ha quedado justamente la argumentación de alguien que sea, entre comillas, caviar. Yo no uso esta palabra, la rechazo, pero en fin, en este caso, en el fondo eres cómplice de los terroristas. Si es que uno está contra las carreteras en Ucayali, si uno está contra el alza de las pensiones militares, si uno está por las tablas de Sarwa o por la exposición de grabados de LUM, uno es cómplice de los terroristas. La acusación es expresión de odio, porque quien es cómplice de esos actores criminales es despreciable. De manera que a mí me parece difícil y complicado hacer comparaciones entre nuestra población política con grandes ejemplos de enfrentamientos armados, sino genocidiarios. Yo quisiera hacer un comentario también respecto de tu comentario, Moisés. Creo que el hecho de que esos otros países hayan estado en guerra no es el único elemento en común entre ellos y diferente con el nuestro, sino que el sacrificio de la justicia, que creo que es necesario para este tipo de acuerdos, de reconciliaciones complejas, complicadas, se han marcado en un proceso público, predecible en cierta medida, aunque no del todo, y el ejemplo más cercano geográfica y temporalmente es Colombia. Colombia ha hecho todo un proceso de sacrificio de la justicia para buscar una reconciliación que todavía va a terminar, pero abiertamente.
con ciertas reglas y ciertas conversaciones. Yo no voy a hablar mal de la decisión del presidente Kuczynski más allá de lo que ya dijo mi propia renuncia, pero no ha habido un proceso. Y creo que otro de los criterios en los cuales nos sentimos divididos, no solo entre quienes puedan haber representado o no políticamente una fuerza, sino entre los peruanos, es entre un impulso que es el fin justifica los medios, que creo que es un impulso con el que el fujimorismo se siente identificado. No importa necesariamente el autogolpe, no importa necesariamente los derechos humanos, no importa, la cuestión es que salvamos la economía y la violencia. Con otro sector que lo que quiere reclamar es la forma. Lo importante no son los fines, son los medios. Y si nuestra Constitución consagra la figura del indulto, el hecho de que el presidente lo haya hecho entre 48 y 72 horas después de haber conseguido la vacancia, a pesar de que es cierto de que, según entiendo, el expresidente Fujimori había presentado ya una solicitud para que se considere el indulto antes de que aparezca la vacancia, lo cual iría en contra de una teoría de un pacto, pero independientemente de eso, el sabor que queda es, esto lo manejo yo un poco a mi manera, porque lo que interesa es el fin definido además como lo defino yo. Y entonces muchos nos sentimos fuera porque no hemos podido atestiguar un proceso, por una parte, y muchos otros se sienten fuera porque se han sentido parte del problema, como por ejemplo las víctimas, y no han sido invitadas, por lo menos, a ser escuchadas. Entonces, creo que no se trata de la imposibilidad del indulto ni la imposibilidad del perdón, sino que creo que el camino a la civilización, aunque la primera norma pueda ser tan simple, es el respeto de la norma como forma. Y creo que es ahí donde estamos divididos y donde tenemos que, creo que, encontrarnos divididos sin el odio y sin cancelar la posibilidad de escucharnos y decir, como dice Jorge, yo reconozco que estos son mis anteojos y reconozco que esos son los tuyos, pero nos podemos escuchar, ¿no? Pero en la mayoría de los países se ha necesitado un tercero como intermediario. Yo no sé si aquí se va a necesitar o no. En el caso de Colombia, que tú dices, las negociaciones eran en Cuba, más cercana, ahí me parece interesante, más cercana a los rebeldes que al gobierno. Pero eso era el arreglo que hizo la Gasca, vamos a decir. ¿No? El sacrificio del gobierno de hacer las negociaciones en Cuba. ¿No? En Inglaterra, digamos, su participación en el conflicto en Irlanda y así sucesivamente. Y estoy pensando en Estados Unidos, en donde los padres que construyeron la Constitución desconfían profundamente en los seres humanos, entonces, oye, en aquellos que detenten el poder, y tú tenías todos los grupos que tienen poder, que tienen que neutralizarse en sus ambiciones los unos con los otros. Yo creo que quizás aquí nos falta algún tipo de intermediación. Yo no sé si se pueda dar, ¿no? ¿A quién vas a llamar? ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en el 92, cuando se dio el golpe y cosas, y en varias ocasiones, recuerdo, vino el representante de Guatemala como miembro entonces, a lo mejor se necesita, horrible, algún tipo de intermediario, de interventor, no sé qué, en esta situación. Digo, esa es una cosa absolutamente fantaseada, porque la situación está dada y correrá su curso, ¿no? Pero también a veces fracasa las negociaciones israelíes y palestinas, las de Chipre. No quiere decir que haya muy buenos negociadores, garantizas el arreglo, pero sí en muchas partes tú necesitas algún salto de imaginación, ¿no? Y que de alguna manera uno tiene que reconocer la división, creo que es lo primero. Muy bien, ¿sabes qué? Hay un grupo de gente que detesto, pero que tiene un poder específico, no nos vamos a poner de acuerdo como en Colombia, y tú puedes tener una minoría de 50.000 guerrilleros que pesan tanto como los 30 millones de habitantes que tiene Colombia. Entonces, ese poder de la guerra asimétrica y tienes que llegar a algún arreglo. ¿Cómo miércoles te inventas un sistema que pueda producir algún tipo de negociación?
muy bien el sistema judicial peruano, pero claro, a lo mejor pueden lograr su neutralidad para cosas políticas, pero sabemos que son altamente sobornables para otras cosas. ¿Van a confiar ustedes en el Poder Judicial en todas las negociaciones? Yo, francamente, no todos conocemos a qué juez puedes tú pagar, todos saben, ¿no es cierto? También en Estados Unidos y en todas partes. Entonces el problema está, ¿qué te inventas para lograr? Y sí creo que una falla fundamental ha sido la no participación de las víctimas. Para mí ese es un error terrible. Si es que las víctimas no participan, el victimario pierde fuerza en la negociación. ¿No? Paradójicamente eso es lo que se ha visto. Los victimarios, para poder negociar bien, tienen que negociar con las víctimas. Pedir su perdón, que los victimarios reconozcan su culpa, pero también las víctimas su deseo de venganza más allá de la razón. Digamos, son cuestiones, ¿no?, que creo que habrá que resolver, no sé si se pueda, ¿no? Sí, quería hacer un comentario, es muy interesante eso, la reconciliación, claro, tiene una mecánica, ¿no? Por ejemplo, el acuerdo de paz con Ecuador del año 98 tuvo una mecánica que consistió en empoderar al tercero. No solamente que exista un tercero, sino que es necesario, indispensable, empoderar al tercero, es decir, trasladarle las facultades de proponer y, por último, emitir un parecer con fuerza vinculante. Ese fue el secreto del éxito en el caso de la Pero más allá de la mecánica misma de la reconciliación, creo que lo que hace falta atrás es un cambio de paradigma. Tiene que haber voluntad política de lograr la reconciliación. Me viene a la memoria una frase de Voltaire. Decía: no, estoy en desacuerdo con tu opinión, pero estoy dispuesto a dar la vida por defender tu derecho a expresarla. Esa es la clave del asunto. El derecho a expresar la opinión discrepante. La libertad, como decía Fernando al principio, la libertad del hijo menor respecto de la autoridad del mayor. Esa es la filosofía de John Locke frente al Estado, exactamente. El pensamiento de John Locke frente a Thomas Hobbes. Pero yo soy optimista en este sentido, Moisés, porque pienso que hay, si bien todavía muy superficialmente, algunos elementos de juicio que justifican pensar que este proceso se ha echado a andar en la sociedad peruana. Son todavía pocos ejemplos, son muy esporádicos, pero son. Uno de los más esperanzadores para mí, por ejemplo, ha venido de César San Martín hace poco. César San Martín condenó a Fujimori por autoría inmediata y disparó un debate que hasta hoy no termina sobre la cuestión de la lesa humanidad. Fujimori nunca fue condenado por lesa humanidad. Pero en los considerandos de la sentencia introdujeron el concepto de lesa humanidad a sabiendas de que en la legislación peruana no era posible condenar a nadie por lesa humanidad porque el tipo penal no existía. Pero el otro día, no hace mucho, tal vez hace 2 semanas, César San Martín por primera vez ha dicho, de su propia iniciativa y sin que nadie se lo pidiera, que lesa humanidad nunca existió en la legislación peruana y que Fujimori nunca fue condenado por lesa humanidad. Eso a mí me parece una de las cosas más sanas que he visto en los últimos años, porque significa un rompimiento, una nueva dimensión en el debate de ese famoso juicio que estoy seguro ocupará las facultades de Derecho por mucho tiempo. Creo que ese cambio de paradigma tiene que ver con, por ejemplo, el proceso que terminó con las guerras religiosas en Europa en el siglo XV. Las guerras religiosas de católicos y protestantes
musulmanes y judíos no tuvieron fin durante cientos de años, hasta que se produjo el cambio de paradigma, que consiste en aceptar la siguiente premisa. Existe la dimensión de la conciencia libre, y en la libertad de conciencia cada cual tiene el derecho de respetar y de hacer lo que crea conveniente en materia de creencias religiosas y en general de conductas morales. De este lado de la realidad se cumple la ley. Ese fue el principio que creó el Estado moderno. La libertad de conciencia y el cumplimiento de la ley. Esos dos elementos son esenciales. Entonces, pienso, por ejemplo, que Keiko Fujimori haría muy bien si el día de mañana, en la nueva votación de la vacancia, si llega a existir, decirles a los congresistas de Fuerza Popular, voten según su libre conciencia en esta materia. Creo que hubiese hecho muy bien en hacerlo en primera oportunidad, pero nunca es tarde. Y la prueba de que es posible es que me han invitado a mí esta noche aquí. Muchas gracias. Bueno, creo que siendo ya más de las 10:30, podemos dar por concluida esta conversación que ha estado de lo más interesante. Les agradezco muchísimo a los invitados y a ustedes por haber venido.